Y seguimos en Hoy Nos Toca la Noche, en momentos decisivos para las definiciones de alianzas, de candidaturas. Queremos saber quién va a jugar para un lado, para el otro, qué va a pasar con Massa, qué va a pasar con Lavagna. Bueno, lo vamos a analizar ahora en la mesa. Primero le doy la bienvenida a mis compañeros, a Santiago Ladino, que se suma, a Laura García también, y especialmente a Gustavo Córdoba, que es analista político, titular de la consultora que lleva su nombre. Y bueno, vas a sacar la bola de cristal porque queremos saber todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Massa? ¿Qué va a pasar con la Alternativa Federal? Qué buena ¿Qué va a pregunta. pasar con Lavagna? Da la impresión de que el centro político en la Argentina ha quedado reducido a una mínima expresión y esto parece alimentar la idea de una polarización extrema, como la que ocurrió hace 4 años. Finalmente, en eso el gobierno tenía razón. No tanto. Yo creo que si hay una polarización, es una polarización en la cual hay una segunda fuerza que está lejos de tener chances de ganar. El gobierno está con una dificultad estratégica muy grande. La decisión de Cristina de publicar el video y de correrse de la candidatura presidencial le quitó al gobierno prácticamente toda la campaña electoral. Habían diseñado un dispositivo ideológico, judicial, político, mediático para confrontar contra Cristina. Sin Cristina en el escenario principal, el gobierno sigue haciendo esa misma campaña, pero con un resultado complejo. Pero Cristina está. Pero no está. Pero en la boleta sí. Y tampoco podemos entender como que es una fórmula definitiva. Digo, en la Argentina de hoy, de tanta incertidumbre, el dato cierto es que Alberto logró retener la casi totalidad del voto de Cristina. El resto de los escenarios está abierto. Hoy no podemos descartar una alianza entre Alternativa Federal o lo residual que queda con el gobierno. No podemos descartar que Massa integre una alianza también con el gobierno. Tampoco podemos descartar la que la haga con el Frente Patriótico. No podemos descartar que Lavagna vaya solo o que vaya también con Alternativa Federal. La dinámica, claro, lo decía Nicolás muy bien en el bloque anterior, creo que la primera certeza la vamos a tener el día 12 de junio, que es cuando se tienen que notificar y formar las alianzas. Ahí vamos a tener un primer dato, al menos de dónde va a jugar Massa. Claro. Y el tema de Lavagna, que a mí me parece que es central, está soslayado, pero Lavagna, con su perfil por ahí que no termina de cuajar y de no enamorar a una mayoría, le saca valiosos puntos al gobierno, que en una eventual primera vuelta donde Macri quede tercero puede resultar mucho más valioso el voto de Lavagna o la gente que vote Lavagna que la gente que termine votando a Massa, ¿no? Pero, bueno, a ver, Nico. Claro, no sé, bajo este contexto, está bien, son rumores de última hora, ¿no? Off que están circulando y todo eso, pero la jugada, la apuesta política, en caso de que sea cierta la apuesta política por las colectoras en la provincia de Buenos Aires, ¿no es jugar muy al borde de poder llegar a perder en primera vuelta? Bueno, el gobierno está improvisando y me parece que la falta de un plan estratégico electoral habla a las claras de este grado de improvisación. Lo decían ustedes también. Le hubieran dado el desdoblamiento electoral a Vidal y hoy no tendrían este problema, pero me parece que un error de lectura del escenario político les provoca este problema que tiene una dimensión realmente muy grave. No es solamente que Vidal está 8 puntos debajo, el problema es mayor que 8 puntos. Hace 4 años, Vidal tuvo 2 grandes cuestiones que le permitieron ganar la elección. Por un lado, 1 millón de votos de la PASO a la primera vuelta que fueron derechito a votar a ella y a Mauricio Macri. Habrá que ver si esa movilización electoral se repite en este contexto, ¿no? Yo creo que no. Y en segundo, tuvo a Aníbal Fernández en la boleta de enfrente, que provocó un corte de boleta en contra, digamos, y ese corte de boleta la benefició prácticamente con 6 puntos. Provocar un corte de boleta de un 15%, que es lo que hoy estaría necesitando Vidal, estamos hablando de una maniobra, de una ingeniería electoral inédita en el país. Digo, en provincias chicas, donde quizá la densidad electoral es baja, se puede producir un corte de boleta grande porque estamos hablando de 5.000 votos, 10.000 votos. Acá en Provincia de Buenos Aires estamos hablando de millones de votos. Y lograr ese efecto, me parece que el primer problema es que el Aníbal Fernández de este año es Mauricio Macri, que le trae un perjuicio concreto a la boleta y de producirse un corte, digamos, la va a perjudicar enormemente a María Eugenia Vidal. Gustavo, te llevo un poco ahora al terreno de la economía y a lo que ustedes han estado sondeando. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto de la capacidad de los distintos candidatos de llevar adelante las reformas
estructurales que sabemos que va a necesitar la Argentina, Vos ¿no? sabés que de tanto cruzarnos en los eventos con Damián Dipache, que es un economista, un amigo, realmente una de las mentes que piensa la economía micro y macro de una manera distinta, nos planteamos cómo medimos la capacidad o la gobernabilidad que tiene cada candidato. Y nos dimos cuenta de una primera cuestión. En todo aquello que tiene que ver con aspectos del pasado, Mauricio Macri le sacaba ventajas tanto a Alberto Fernández como al resto de los candidatos presidenciales. Pero cuando hablábamos de cuestiones de expectativas a futuro, ahí Alberto Fernández ya le sacaba a Mauricio Macri mucha diferencia. Y esto tiene una sola explicación. Alberto Fernández tiene un margen de maniobra para gran parte de los votantes argentinos diferente y distinto tanto a Mauricio Macri como a Cristina Fernández, que creo que ahí está la clave de esta cuestión, ¿no? Todo el mundo sabe que Alberto Fernández tiene un margen de maniobra, una ductilidad, un manejo, diálogo con los sectores de la economía, con los sectores de los medios, ¿no? Con distintos sectores de la política, e incluso diría de la justicia, cosa que Cristina no sé si la puede lograr, y aparentemente Mauricio Macri no está en condiciones tampoco de garantizarlo, porque el gobierno, uno de los problemas más grandes que tiene, cuando hablamos de expectativas a futuro, es la poca credibilidad que tienen sus políticas. Ahora, ¿y la incoherencia de Alberto Fernández? Yo me lo sigo preguntando, ¿no? En las encuestas que hacen ustedes, en los Focus, ¿a la gente no le importa las barbaridades que dijo de Cristina? Giselle. Dijo barbaridades, sí, pero de todo, la acusó de todo. Nosotros, o sea, ¿cómo se puede hablaba confiar? como pacto directamente. Claro, ¿cómo se puede confiar en un candidato que se dio vuelta como una tortilla? Bueno, nosotros nos informamos a una velocidad increíble, ¿no es cierto? Los que estamos en los medios, en el análisis, en la política, la mayoría de la población argentina hoy no tiene esta bajada tan perfecta de lo que dijo un candidato en los últimos 15 años. Claro, y por eso repetimos crisis cada 10 años. Y en general es una característica no solamente del votante argentino, sino del votante en general. Digo, no está informado a ese nivel. Lo que sí está claro es que se ponen en juego, en un contexto electoral, modelos de país. Y ahí es donde quizás el pasado de cada uno de los candidatos tenga mucho que ver, ¿no? El currículum de cada candidato tiene que dar, más que una señal de coherencia, tiene que dar una señal de credibilidad. Si por ejemplo, los actores del mercado, el día siguiente a la nominación de Alberto Fernández no hubo una reacción negativa, me parece que ese es un dato que muchos sectores medios sí tomaron en cuenta. Digo, está bien, y está claro que la política se manda mensajes hoy en la opinión pública, ¿no? Están usando estos episodios de coyuntura para mandarse a decir cosas que en otro contexto lo harían con un WhatsApp. Pero en época de cierre, en época de tanto estrés electoral, ¿no? Hoy la política está desbordada. Vemos operaciones y vemos señales y mensajes que hasta son contradictorios también. Gustavo, si uno compara con 2015, ve que los resultados provinciales previos son bastante similares y en las provincias en las que Cambiemos ha ido peleado entre sí, fue peor todavía. Por ejemplo, La Pampa perdió una ciudad, en Córdoba perdieron la capital, pero donde no hubo conflictos internos, si bien repitieron la ubicación en la grilla, mejoraron notoriamente los números. En San Juan pasaron de 12,7 a 36, 33, no, 33,67 por ahí. Suena a perdimos con mejor éxito. No me refiero a eso, me refiero a si va creciendo el caudal electoral en determinadas provincias o es algo que queda solamente en ese armado y punto. Yo siempre digo que lo que pasa en las provincias queda en las provincias. Podemos intentar un acercamiento y extraer algún tipo de conclusión para la elección nacional, pero es muy riesgoso. Por ejemplo, la línea de decir, como ganaron todos los oficialismos, claro, en octubre gana el oficialismo nacional. Digo, hoy lo veo como algo difícil. Sí es cierto que en las 10 provincias que eligieron y en las que van a elegir, salvo Jujuy, y dejemos un compás para Mendoza, que me gustaría decir algo al respecto, vienen más derrotas todavía. Y solamente Jujuy aparece como una posibilidad de victoria. Claro, pero si son derrotas, ahí ves, son derrotas, pero ya ganan los oficialismos. Lo mismo que va a pasar, no es que pierden la gobernación. Por supuesto. Una derrota sería perder la gobernación. Ahora, si se da que están ganando Giselle, los oficialismos. Una derrota sería perder Jujuy o Mendoza. Bueno, Mendoza, vamos a Mendoza. Hay un clima ahí sería una derrota, ¿Qué pero pasa después... en Mendoza? No, pasa en todo el país. No hay ni un solo candidato del oficialismo nacional que vaya ni con los colores, ni con el nombre, ni con la foto del presidente. Sí. Esto es un dato. Sí.
Digo, Bueno, pero también Mendoza pasó tiene con una Cris- característica. También pasó con Cristina en las provincias. Cuando fueron con Cristina en Neuquén, perdieron. Y hubo, no sé, en Córdoba o en Entre Ríos, la foto de Cristina no fue, pese a que hubo una alianza. Sí. Pasa lo mismo. ahí Mendoza, yo creo que hay que ser muy prudentes porque quizás es una de las provincias que tiene más sensibilidad con los cambios de contexto nacional, también. ¿no? Paco Pérez resultó electo gobernador en una remontada increíble que nadie preveía por estar pegada a la boleta con Cristina. Ahora, lo que está pasando en Mendoza, la sumatoria de todo el peronismo está 6 a 7 puntos por debajo de la sumatoria del oficialismo provincial. Y es sumamente inestable, porque se va a votar la PASO ahora, ¿no? Ahora en junio, El domingo. y la general se va a votar en septiembre, en el medio de la PASO y de la general. Digo, es un escenario inestable, y yo diría hoy, ni siquiera el oficialismo mendocino tiene la certeza de un escenario victorioso. Hay que tener una paciencia especial en Mendoza porque, digo, puede llegar a dar una de las sorpresas más importantes del año. Gustavo, contanos, vos recién te referías a cómo reaccionó el mercado, ¿no? a la fórmula FF. El mercado en un principio no reaccionó porque no supo, creo yo, cómo interpretar, ¿no? Hay mucha confusión. Cómo interpretar esa fórmula en la que Cristina elige quedar replegada y además porque ve a un peronismo muy fracturado todavía, en el que no hay un armado claro o una posible... con las definiciones que se vienen ahora en junio, ¿ustedes creen que la cosa puede empezar a... Yo creo que hay un escenario de polarización. Ujú. Creo que la polarización, el eje más importante, lo está construyendo el peronismo. Se ve con muchísima más fuerza en el interior del país. Digo, todas las victorias que se han dado hasta ahora en las provincias argentinas han sido en contexto de unidad, donde o han ido concretamente unidos o el kirchnerismo ha decidido bajar listas. En Córdoba fue muy sintomático. Schiaretti tenía 50, 55 puntos y el kirchnerismo 5 o 6 puntos, y Schiaretti termina sacando 57. Pasó eso en todas las provincias. Ahora, el mercado también en la Argentina es un mercado que está plagado de contradicciones, porque una parte de él está muy enojado con el presidente Macri e está impulsando la candidatura de Roberto Labaña, a rajatabla, contra viento y marea va a sostener esa candidatura. Entonces me parece que el mercado argentino todavía no ha digerido bien lo que está pasando en términos políticos y es probable que se tome un tiempo adicional. Sí creo que el 22 de junio nosotros no podemos dar por terminada esta cuestión. Esto es como una novela latinoamericana, estamos viendo recién los primeros capítulos. Todo puede cambiar. En la Argentina es una inestabilidad, digamos, electoral muy alta. Insisto, lo único cierto es que Alberto retiene los votos de Cristina. Todo lo demás yo ¿La diría... Baña cuánto mide? Me sorprende eso que digas que Depende. puede llegar a entrar y dejar afuera a Cambiemos. Depende. Yo creo que la Baña tiene una disyuntiva. Solo puede llegar a medir 5 o 6 puntos en una PASO, pero asociando su volumen electoral, por ejemplo, a lo residual que tiene hoy Alternativa Federal con Urtubey y Pichetto, puede aspirar a tener un volumen cercano al 20%, porque se potencia el espacio. Ahora, si van separados, es probable que cumplan un rol de sacarle votos a Macri e impedirle que llegue a una eventual segunda vuelta. Gustavo, el caso de Matías Lamens, actual presidente de San Lorenzo, que tiene intenciones de candidatearse por la ciudad como una propuesta opositora a Rodríguez Larreta. Esto de hacer una buena gestión en un club de fútbol, ¿tiene una mejor vidriera a la hora de postularse políticamente? No necesariamente. Fíjate las dificultades que tiene y ha tenido Marcelo Tinelli para insertarse en el mundo de la política. El propio Alberto Fernández no era un primera línea de la política argentina, era un insider, ¿no? También yo considero que Matías Lamens es un insider y que va a tener que demostrar las cualidades que tiene. Yo creo que es una muy buena incorporación para la política, creo que hacen una muy buena dupla con Victoria Donda, me parece que es una dupla que promete y habrá que ver el rodaje y el recorrido que logran. Hay que ver si esa primaria, digamos, de la oposición al gobierno de la ciudad puede tener futuro. Ahora, Tinelli no estaba, por ahí en la percepción de la gente, no está más referenciado como personaje del espectáculo más que del fútbol. Sí, claro, pero, a ver, Tinelli por ahí, a mi criterio, ¿no? Y con toda la... Vos lo mediste a Tinelli, ¿no? Sí, muchas veces.
pero lo medí también en Bolívar. En Bolívar pierde con Vidal, por ejemplo, si fueran los dos candidatos a gobernador. Mira, sus pagos. El dato por allí es cómo se construye un posicionamiento político. Por el solo hecho de ser popular, digo, me parece que no es solamente, es condición necesaria pero no suficiente. Me parece que los atributos que vos tenés que volcar están muy ligados a lo que nosotros investigamos, ¿no? Es decir, a ver, con temas concretos de la agenda presidencial, ¿qué candidatos son los que tienen mayor experiencia? ¿Qué candidatos son los que te dan a vos mayor credibilidad que los van a resolver? Como el tema del aborto, como el tema de la deuda externa, como el tema de la pobreza. Claramente, cuando nosotros preguntamos pobreza, a Macri le juega en contra que él eligió el tema pobreza como uno de los temas centrales para ser juzgado y evaluado. Y evidentemente no ha dado a la expectativa de lo que él generó. ¿Qué vice tendría que sumar Mauricio Macri? ¿Lo puede ayudar si es un vice radical, un vice peronista? ¿Qué debería hacer ahí Cambiemos? Yo creo que en una buena estrategia, con equilibrio y con coherencia, el vicepresidente debe ser un complemento, una contrafigura, que le dé lo que el presidente no tiene. Por allí, si Macri es una figura, por ejemplo, muy esquemática, buscar a alguien que por ahí rompa con ese rol, ¿no? Si Macri es hombre, que tenga una mujer al lado. Pero, por ejemplo, Bullrich sería muy esquemática, a pesar de ser mujer. Posiblemente sea una buena candidata a vicepresidenta porque responde también a una lógica del núcleo duro de votantes del espacio. Digo, ahí sí hay un grado de coherencia. El problema son las pujas internas, que también son interesantes e importantes a la hora de definir un vice. Digo, si Pero vos... no pierde también la coherencia de la política de seguridad, porque deja de ser ministra y pasa a ser una figura en el Senado sin voz ni voto. Hay que ver. El tema es que para ganar y después para generar gobernabilidad, Primero hay que tiene ganar. que tener, por eso, para ganar y para generar gobernabilidad, no debería sumar a sectores que hoy no están, porque evidentemente con el radicalismo no le está alcanzando. Claramente no. Y me parece que incluso dentro del radicalismo, y la convención fue una muestra, el radicalismo no dijo todo lo que tenía para decir en la convención, fue una convención muy sui generis, no fue como la de Gualeguaychú, donde se tomó una definición muy concreta en términos políticos. Y me parece que hoy la coalición del oficialismo adolece de tener olor a victoria, ¿no? Esto de las provincias que viene perdiendo sí sirven en la construcción de un clima electoral, ¿no? De un efecto dominó positivo, y el gobierno no está logrando imponer su voluntad prácticamente en ningún escenario. Incluso Corrientes, hay quien dice que en Corrientes Valdés y Eco ganaron porque Carrión no fue a Corrientes. Digo, en el resto de las elecciones donde Cambiemos tuvo traspiés, hubo errores, y nosotros lo hablamos acá cuando vinimos en abril, donde dijimos que la derrota de Cambiemos se anticipaba por la fractura en Córdoba. Sí, sí, claro. Anticipábamos que perdía la ciudad capital. Se está dando una constante donde el radicalismo está perdiendo las capitales de provincia que eran los últimos bastiones donde el radicalismo gobernaba. Sí, eso sí es una señal Digo, porque están Santa Fe, perdiendo su ahora, propio territorio. José Corral, que no es un mal candidato, pero no va a poder soportar la polarización entre Bonfatti y Perotti, ¿no? E incluso es altamente probable que Cambiemos pierda la capital santafesina, que es un bastión del radicalismo mucho tiempo. Sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche, ¿eh? Gracias. Y como vos decís, quedan 9 días en los que en este culebrón electoral puede pasar de todo. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos, no se vayan.